Él pensaba, ¿verdad?, que no era suficiente ocupar el terreno, sino que buscaba siempre la maniobra para encerrar. Por eso hubieron muchísimos prisioneros. Bueno, quiero comentarle un poco, mira, el 17 de septiembre se comenta que queda registrada en la historia algunos jóvenes cadetes. ¿Por qué los cadetes estuvieron ahí? ¿Y quién ordenó a que los cadetes participen en la guerra? Porque sabemos que son jóvenes que están empezando recién. Tenían que irse, todos eran como esos paraguayos que querían irse luego a la guerra, como en este caso, que la presencia de los cadetes en la guerra del Chaco. Hubo una movilización general en el que la población de una manera general acudió al llamado de la patria y fueron formando unidades. Y una de las unidades que se conformó fue con el personal de la entonces escuela militar y se convirtió en un regimiento de infantería, el RI-6 Boquerón, y fue una unidad más que participó en la guerra. Participó por primera vez en Boquerón, justamente ese 17 de septiembre, en el lapso entre 9 a 29, en Boquerón tuvieron su bautismo de fuego. El bautismo de fuego decimos cuando por primera vez entra en combate, ¿verdad? Y en realidad fue bautismo de fuego y de sangre también, porque ahí llegaron a fallecer, ese día llegaron a fallecer 3 cadetes. Este es el que solemos estudiar ya en la secundaria, los cadetes Pablo, Sisa y Otazú. Sí, sí. Eran jovencitos. Sí, jovencitos. Esa fecha, 17 de septiembre, después quedó ya como la fecha en que los cadetes nuevos de la Academia Militar del primer curso hacen su juramento. Todos los años se hace una ceremonia muy emocionante, muy emotiva, en el que los cadetes juran su fidelidad a la patria, su predisposición de servirla, hasta perder la vida si necesario fuere, dice el ritual del juramento.